Hola, mi gente de Tainco. Vamos a hacer un proceso. Vamos a adaptar el sistema de lubricación de un buje central. Biela tándem. Se me ha extraviado el buje nuevo, ya lo vi. Este es el buje central de una biela tándem. Va en esta posición. Estas bielas vienen diseñadas con un buje que trae la cápsula vulcanizada, caucho, un soporte de caucho. Y también vienen lubricadas, que viene siendo el buje central con la cápsula que lleva interiormente. Esta biela tándem no tiene la lubricación porque fue diseñada para ese tipo de buje vulcanizado. Lo que vamos a hacer es hacer la lubricación. XFA 430. Vale, 900, 540, 584, rayo 0. 13. Andrés, hazme un favor, ayúdame a señalar aquí donde trabaja la lubricación. En esta biela que tenemos aquí nos damos cuenta que en la parte donde está la grasera hay un conducto, por decir un tubo con curva, que llega a la mitad del recorrido donde trabaja el buje central. ¿Qué necesita? Mira el espalda. Estamos a la hora con una pared. ¿Sí? Podemos verlo aquí en el buje nuevo. El buje nuevo tiene dos cascarillas con un material de bronce en su interno y en la mitad del buje vienen 4 rotos y una ranura donde permanece la grasa para lubricar la cápsula que trabaja en su interior. Esta es la cápsula, señores. ¿Sí? La cápsula trabaja internamente. Debe tener cabeza porque ya es una cápsula de segunda. ¿Sí? Y ya trabaja ahí. Y esa cápsula efectivamente tiene el movimiento de balancín que ejercen cada biela tándem. Por eso es importante que siempre esté lubricada. Bueno. Vamos a marcar donde posiblemente vamos a hacer la perforación. Aquí vamos a hacer la perforación donde va a ir ubicada la grasa. La grasera
y ella sale en la mitad del recorrido del buje donde va instalado el central. Entonces vamos a tomar el recorrido total y marcamos el centro. Tiene 17. Ocho y medio. Ahí está, la mitad. La única manera de perforarlo va a ser a través del oxicorte, porque no habría forma de cómo hacemos el roto. Esta tubería es la que va a ser el canal de conducción de la lubricación, donde tenemos la curva. Ella sale en la mitad y termina en este punto. Entonces, ambos rotos vamos a hacerlos con el oxicorte. Aquí tenemos la grasera, tenemos una grasera con rosca de 3/8, rosca fina. Este tubo es un tubo de media pulgada con un doblez, una curvada a 90 grados. Vamos entonces a hacer las dos perforaciones. Sí, por favor. Las dos. Las dos. Sí. Bueno, ¿y cómo gira el tubo? Mira. Excelente, tengo que cambiarlo. Está mamando gallo. Voy a cortar un poco más este tubo para que tenga más facilidad. Y el roto que tenemos, ya él pasa en el roto. Ya viene el proceso
Voy a ir calculando el largo del tubo. Estamos probando el desarrollo del tubo. Digamos que aquí estamos en un buen punto. ¿Sí? Vamos a cambiar de punto de trabajo. Vamos a pulir los rotos que previamente ya se abrieron con oxicorte. Voy a limpiar internamente donde hicimos el corte, el roto. Voy a utilizar un alargue que hemos construido aquí en Tainco, el cual nos es de utilidad en casos como estos. Voy a cambiarle el disco por uno que tenga aproximadamente el mismo diámetro del orificio. Y vamos a proceder a limpiarlo internamente. Este es el tubo. Evidentemente el tubo lo metemos buscando el orificio. Vamos a colocarlo aquí para que se vea mejor por la luz. Vamos a preparar el equipo MIG. Ahí está. Tenemos que de todas formas soldarlo de tal manera que no quede por encima de la superficie.
ahorita. Vamos a quitarlo. Es importante soldarlo internamente porque como eso lleva una presión a la hora de lubricar, si no queda bien soldado, la presión va a empezar a entrar en la cavidad interna de la estructura. Por eso es importante que vaya bien soldado. Voy a invertirlo para tener mejor posición en lo que me hace falta por soldar, que es la parte de abajo. Estoy utilizando el equipo MIG para hacer esta operación. Bueno, aquí ya lo tengo soldado. Ahora, con la pulidora y el alambre, voy a pulirlo. Voy a aprovechar de una vez para pulirle la superficie que está con óxido y muchas veces cuando se mete el buje central se talla la superficie, entonces vamos a limpiarlo. Bueno, ya lo tenemos pulido. Ahora vamos. Pastores.
Voy a soldar esta tuerca aquí. Voy a aprovechar y voy a meter la presión. Tengo una tuerca de 5/8 y un tornillo 5/8. Me está dando la proximidad a lo que quiero. Voy a aplicarle 70-18. Vamos a cortar el largo del tubo. Ahora con el equipo MIG voy a soldar el tubo a esa camisa que colocamos allí, elaborada con una tuerca. Buenas, buenas. Hoy paso, gracias, gracias. Ahora vamos a pulir un poco. Para luego soldar la tuerca que va a llevar la grasera. Es una grasera recta que tiene rosca de 3/8, rosca fina. La centro en el tubo y con el equipo MIG vamos a soldar.
Ya en estos momentos hemos terminado la adaptación de la lubricación de un buje central de biela tándem. Evidentemente vemos cómo el aceite que acabamos de echarle al tubo busca la salida en la parte media del trayecto del buje. Bueno, ahora vamos nuevamente para la prensa hidráulica para meter el buje central. Bueno, sin embargo también podríamos aprovechar ya que la tenemos aquí para hacer el pulido. Cuando vayamos a meter los corbatines, ya tenemos la superficie pulida. Entonces vamos a aprovechar y vamos a pulir. Sí, está bien. Bueno, vamos a pulir el otro extremo. Bueno, ahora sí, nos vamos para la prensa hidráulica. ¿Te ayudo? Estas bielas tándem son parejas, ¿sí? Esta que ya hicimos, el montaje de los bujes, es la que viene quedando en el lado del conductor. Es importante que siempre las graseras estén en la parte de atrás, porque en el proceso de lubricación, para un lubricador es mucho más fácil lubricarlo en esa posición que si la grasera queda por los lados de la llanta. Por eso las graseras siempre deben quedar en la parte interna. Y lo que teníamos que tener en cuenta, que les explicaba, es la posición de los bujes corbatines. Vamos primero al buje central. Vamos a lubricar con aceite. Colocamos el buje central. Aquí necesariamente no es importante dónde estén los huecos porque hay una canal profunda en toda su circunferencia que le facilita que el recorrido de la grasa sea circular, sea continuo.
Le falta un poquito, ¿cierto? Ah, Le falta un poquito. hay que tratar de que el buje quede centrado. Ya yo creo que es demasiado. Hay que devolverlo. No hace falta. Pasa. ¿Quién te quería? Ya, con Orrea, donde dejó la barriga. Lo que vos. Hay que tener con la Ahora vamos a introducir los bujes esta punta de allá tenemos el buje que va mirado hacia acá. Mano de alto. Y esta parte de aquí derecha.
Ojalá, pero loco, ¿qué? Tiene precio, papi, tiene precio, ¿qué? Le da miedo cobrarle al maquete. Ah, Venga. después digo, ya no me vas a montar, ¿qué? Ah, oye, para usted no hizo el trabajo, oye. Vámonos, yo traigo otra vez para acá, que el man no está esperando. Para bajar aquí para acá, es que, bien. Mira, José, vámonos, a ver. Hizo un tacho, sacó un tacho. Le hizo un porro. ¿Cuánto es, costeño? Dígame. ¿Cuánto? 80 la chimpa. Siente. Bueno, pues. Vamos. Este es el que va diagonal. Ahora vamos a meter el del otro lado que va recto. Este va diagonal porque el housing trasero regularmente siempre va inclinado hacia atrás. Y el de adelante va recto. La posición del corbatín, porque el housing de adelante va derecho.
Bueno, amigos de Tank, hemos terminado de hacer la adaptación de lubricación del buje central y la instalación de los bujes corbatín de una biela tándem, de una suspensión tipo volqueta internacional Warstar. Es un placer haber compartido con todos ustedes este espacio. Hasta luego, nos vemos en otro video.